día vamos a hablar sobre la secuencia de arcanos mayores contenida entre el 15, 16 y 17. Y bueno, son cartas que en general nos presentan hartas dificultades en su interpretación porque son cartas que nos invitan a cuestionar niveles muy profundos en la construcción de nosotros mismos, en la construcción de nuestra realidad y en la responsabilidad que tenemos respecto a nuestra propia vida. Importante, ¿cierto? Siempre ver lo que viene antes, lo que viene después. En este caso, antes del 15 vamos a encontrar la templanza, que es el arquetipo de la luz, de la sanación, del arte, de la armonía. Una carta absolutamente necesaria después de la muerte, después del colgado, todo ese proceso de agonía, de muerte, de transformación. Viene la templanza y nos reordena, nos armoniza, nos alivia, nos trae sanación, nos trae reconciliación, nos trae esta sensación de familia, de amistad, de contención, de creatividad. Sin embargo, dan ganas de quedarse ahí mucho tiempo, ¿cierto? En esta especie de rehabilitación, como si hubiera un espacio armónico, protegido, cuidado. Esa cualidad de espacio cerrado, protegido, la da el 4, porque si bien es un 14, igual contiene el número 4 en sí mismo. Y es una fase de aprendizaje donde yo estoy integrando un poco todo lo que la vieja identidad no podía ver, no podía reconocer, pero luego de pasar por el proceso de transformación de la muerte, en la templanza ya tengo acceso a esas emociones, a esa armonía que antes no estaba permitida. Y claro, dan ganas de quedarse ahí mucho rato. En realidad no hay una razón poderosa, así si uno lo piensa, para salir de ese ambiente donde es como una burbuja de bienestar, de amor, de paz, donde está mi familia, están mis seres queridos, hay placer, hay satisfacción. Y incluso una carta como la templanza invertida suele ser una carta bastante agradable, ¿ya? Pero nos está haciendo una advertencia. ¿Por qué? Porque nos dice, esta burbuja se puede reventar en cualquier momento. Porque allá afuera siguen pasando cosas de las que tú no quieres hacerte cargo, de las que tú no quieres ser consciente, de las que tú no quieres ver. Y eso no significa que no tengamos derecho a buscar espacios seguros, espacios protegidos, espacios de cuidado, de sanación, de armonización, pero no podemos vivir con una venda en los ojos pensando que lo que está afuera no existe, ¿ya? Porque ahí es donde se frena nuestro desarrollo y recordemos siempre que el tarot tiene una propuesta evolutiva. Entonces, si yo llego hasta el 14, ¿cómo me salto 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, si incluimos al loco? O sea, nos falta un tercio del recorrido para poder completar nuestro desarrollo, nuestra evolución, nuestro crecimiento. Entonces, un poco cuando nos encontramos con la templanza invertida, nos vamos a dar cuenta que el conflicto tiene que ver más que nada con el estancamiento. Siempre que un 4 se va al lado sombrío, en este caso a la comodidad, a la zona de confort, el cerrarse, el no ver más allá de su perímetro, ¿cierto? Vamos a estar en una zona de peligro. ¿Por qué? Porque se evita el crecimiento, la apertura, la receptividad, la fluidez, que son cosas que necesitamos para crecer. Y claro, aquí viene la pregunta, ¿qué viene después, cierto? Lógicamente viene la carta del diablo. Yo siempre les hablo del diablo porque es mi carta preferida, me hace mucho sentido, siento que resume muchas cosas respecto a la naturaleza humana, de las relaciones de poder, del mundo. Pero el diablo también es una carta que, claro, uno dice, arquetipo de la luz, de la templanza, 14, arquetipo de la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra son todos aquellos aspectos no reconocidos de nosotros mismos que están en el inconsciente y que inconscientemente nos manejan, nos gobiernan, porque como no los tengo a la vista, no soy consciente de eso, hago cosas de repente que no entiendo, que no proceso, y tengo, por ejemplo, adicciones, obsesiones, deseos, represiones, condicionamientos de los que no soy consciente, pero que terminan como mandando sobre mi vida. Entonces, todo eso que yo no reconozco, todo eso que yo niego, reprimo, escondo, eso que está negado también a nivel social, porque no es solo la sombra individual, también es la sombra colectiva, en algún momento va a tomar mucha fuerza. Entonces tú vas a decir, oh, ¿por qué me está pasando esto si yo no soy así? Porque claro, tú solo reconoces tu luz, no reconoces tu sombra. Sin embargo, la sombra es parte de nosotros, es la parte oscura, la parte profunda, de lo que aún no se ha manifestado. Cuando hablamos de oscura no hablamos de algo negativo, hablamos de algo que aún no ha sido hecho consciente, no ha sido iluminado por la conciencia. Y cuando el diablo está ahí, tenemos dos opciones, ¿ya? O algo viene desde afuera y revienta nuestra burbuja, es por ejemplo cuando una persona sufre, qué sé yo, un ataque, una agresión, un evento de violencia, esa persona 5 minutos antes puede haber estado disfrutando de su vida maravillosamente con su familia, con sus amigos, con su bienestar, y viene algo de afuera y te muestra que afuera hay violencia, afuera hay injusticia, afuera hay
qué sé yo, rabia, afuera hay un montón de realidades de las que tú no quieres hacerte cargo porque tú piensas que no te corresponde, porque tú estás bien acá en tu espacio, y que lo malo tiene que ser bien allá, bien a la periferia. Pero no existe lo bueno y lo malo, existe lo consciente y lo inconsciente, lo integrado y lo no integrado. Entonces, esa violencia de la que tú no te estás haciendo cargo, tarde o temprano te va a explotar en la cara, como un conflicto, como un accidente, como un asalto, como un problema familiar que no habías visto, como un secreto que se revela, como un deseo incontenible que no sabes dónde poner porque no combina con tu luz, no combina con la imagen que tú quieres proyectar afuera. Y en esos casos lo que nos queda es decir, ya, ¿qué es lo que esta situación me vino a mostrar? ¿Qué es aquello a lo que le he estado haciendo el quite, que no quiero ver, que no quiero reconocer, que no quiero integrar? Y claro, tú podrías decirme, oye, pero yo no soy una delincuente, ¿por qué me pasan estas cosas? Claro, tú no eres una delincuente, pero tú eres una persona indolente que no se preocupa de que en la vida hayan injusticias que transformen a niños inocentes en eventuales delincuentes. Tú no eres una persona que está luchando por la igualdad social o por la paz mundial, eres una persona que está en su zona de confort. Entonces, no te puedes quejar si al final del día esa violencia estructural, esa violencia sistémica, esa violencia del mundo, te salpica porque no estás haciendo nada para combatirla. No te estás comprometiendo con un mundo distinto donde haya mayores derechos, mayores libertades, más igualdad. ¿Ya? Y con esto también quiero hacer un alcance, porque no es como pensar que si yo soy vegetariana, un león no me va a comer, porque el león está siguiendo su naturaleza. Ya no es como que, ay, si yo soy buena con la gente, el mundo va a ser bueno conmigo. No. Si yo me hago consciente de esa realidad, no soy indolente, no la niego, no me cierro los ojos, no tapo mis ojos, esa realidad no va a tener la necesidad de saltarme encima, de como desarmar mi mundo. Ya, porque hay gente que literalmente su mundo desarma, porque pierden un familiar en un accidente, en un asalto, en un disparo, en un ataque. Entonces, claro, hay veces que mientras más ciega, más reprimida está esa realidad, con más violencia aparece. Ya no significa que tú seas un delincuente, no significa que seas una mala persona, no, tal vez a ti te educaron así, también tiene mucho que ver con la herencia, porque la templanza es una carta que habla de la familia, de la pertenencia, de la tranquilidad, como que uno dice, no te juntes con esos niñitos de allá porque tienen piojos, porque tienen malas costumbres, porque dicen garabatos, pero no te preocupas de la realidad de ese niño, solo lo excluyes, solo lo remites al afuera. Entonces ahí es donde eso después te puede pasar la cuenta porque yo no te estoy viendo como un ser humano con los mismos derechos que yo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando nos decidimos a enfrentar el diablo, y ojalá fuera siempre una decisión consciente, pero no lo es, claro, uno dice ya, ¿qué es lo que está negado? ¿Qué es lo que está reprimido? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está el abuso? ¿Dónde está el abuso de poder? ¿Dónde está, qué está dominando mi vida? El miedo, el condicionamiento, la parálisis, ¿qué está el dinero, las drogas? Hay algo que está manejando mi vida. Seguro dice, no, pero si yo soy libre. No, usted no es libre. Usted vive presa de sus deudas, usted vive presa de una relación de pareja donde hay violencia, donde hay celos, donde hay abuso. Usted vive presa de una historia familiar que se repite y se repite y se repite de generación en generación. O sea, la libertad es algo que se conquista. No podemos conquistar la libertad si no hemos pasado por el diablo, porque en el diablo está todo este mecanismo interno, el teje-maneje de nuestra psique, de nuestro inconsciente, donde vemos a qué finalmente le hemos cedido nuestro poder, a qué finalmente le hemos entregado el poder de mover los hilos. No sé si se han fijado que la mayor parte de las cartas de ilustraciones sobre el diablo muestra al diablo en una postura muy superior, pero es uno el que le da ese poder. Yo puedo endiosar al dinero, puedo endiosar al sexo, puedo endiosar los lujos, el estatus, y yo lo pongo ahí, y yo voluntariamente me someto a eso, porque las figuras que están en la carta del diablo, las figuras humanas, que suele ser un hombre y una mujer, a veces solo un hombre o solo una mujer, no están amarradas de una manera que no puedan escapar. Como que esa amarra floja de alguna manera nos dice que ellos están ahí voluntariamente. Ellos se han sometido, ellos han dejado que eso los gobierne, ellos han permitido. ¿Por qué? Porque no se han hecho conscientes. Entonces, ese hacerse consciente pareciera ser el primer trabajo, decir, oye, tengo un problema, tengo una adicción, tengo miedo, tengo tanto miedo a cambiar, tengo miedo a que me pase algo, tengo miedo a que le pase algo a mi familia. Y no saco nada con proyectar el problema afuera y decir, no, es que si yo me quedo aquí en mi zona de confort, no me va a pasar nada, porque alguna vez voy a tener que ir al mundo, alguna vez voy a tener que ir a trabajar, voy a salir a comprar, no puedo vivir en una cuarentena eterna. Y porque incluso si no quiero salir,
esa violencia puede llegar a la puerta de mi casa. O sea, no, ni siquiera es que tengo que ir muy lejos para encontrarme con lo que no quiero ver. Y cuando proyecto el problema afuera, no me hago responsable. El problema es mi vecina, el problema es mi hermana, el problema es mi ex, el problema es... Ya, pero ¿en qué momento yo me miro y digo cuál es mi responsabilidad respecto de este proceso? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? ¿Qué es lo que a mí esta situación me vino a mostrar? ¿Por qué yo permití que esto se pasara de esta manera? ¿Por qué yo permití que tal persona abusara? Y no significa culpabilizar a la víctima. Ojo, no caigamos en ese juego. Significa salir del lugar de la víctima y asumir el lugar del aprendiz. Y el aprendiz no se victimiza, el aprendiz toma aprendizaje, toma lecciones, integra. Entonces, ¿qué me vino a mostrar esta situación? Cuando miramos el diablo y nos damos cuenta que hemos renunciado a nuestro poder porque me salía más cómodo, porque tenía miedo, porque me sentí manipulada, presionada, porque le di mi poder a otras personas, porque era muy joven, porque era muy inocente, porque no tenía herramientas, porque no me conocía a mí misma. Las razones por las que le damos poder al diablo son infinitas, pero entendemos que de fondo está el miedo y está la sobrevivencia. Algo en nuestra mente nos dice que si enfrentamos esa situación, esa realidad, nos vamos a poner en peligro. Pero ¿cuál es la alternativa? Vivir sobreviviendo. No estamos viviendo de manera creativa, expansiva, porque curiosamente la energía del diablo también es lo que contiene la energía creativa. Entonces, cuando yo niego mi poder, cuando yo niego mi sombra, también niego mi fuerza, mi capacidad de conectar con la creatividad, con el deseo, con el fuego. Entonces estoy negando muchas cosas. Al final yo misma quedo desposeída de todo ese poder por miedo, por condicionamientos familiares, porque la cultura nos invita a eso. Muchas veces yo he pensado en los últimos años, por ejemplo, a partir de movimientos sociales, que la gente se atreve a ir en contra del sistema, y el sistema responde con violencia, responde con mutilación, responde con abuso, con golpes, con incendios, con acusaciones falsas. Y eso genera tanto miedo que va a pasar mucho tiempo antes de que una generación se atreva a salir de su zona de confort, a pelear por los derechos de otros, a luchar por reivindicaciones sociales, porque quedó tan marcado en el inconsciente ese nivel de violencia con que se reprimió a generalmente personas jóvenes, personas que no sobrevivieron, incluso en muchos muertos, ¿cierto? Personas que todavía están detenidas, que claro, cada cierto es como un correctivo, como que el poder abusa para que a ti no se te vaya a ocurrir emanciparte, pensar por tu cuenta, liberarte, ser solidario. Mejor quédate ahí, sometido, con la cabeza baja, preocupado del consumo, preocupado de endeudarte para irte de vacaciones o para ir a un concierto, preocupado de ver videos sin ningún sentido, porque no estás preocupado de crecer, no estás preocupado de nutrirte como ser humano, de reconocer tu sombra, tu profundidad, tu oscuridad, de hacerte cargo. No estamos preocupados de eso. Al sistema eso no le gusta. Entonces, claro, cuando confrontamos, pasa esto, que se libera mucha energía y nos sentimos muy vivos, nos sentimos con mucha fuerza. Es como esa descarga de adrenalina cuando quizás uno dice, si a mí me asaltaran, yo no sabría qué hacer, y en el momento te baja y tienes mucha fuerza y mucho ímpetu, porque es todo ese instinto vital que estaba negado, que estaba reprimido, se manifiesta. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que sentimos esa fuerza y nuestro cuerpo, que es nuestra antena, es nuestro como contenedor, ¿cierto? No siempre está preparado para sentir esa intensidad. El cuerpo no siempre está como calibrado. A veces hay bloqueos, hay negación, hay miedo, hay vergüenza, hay displacer, hay cosas que a nivel físico nos complican, sobre todo con la sexualidad, sobre todo con el placer, sobre todo con el disfrute. Hay muchas cosas que nos complican. Entonces, ahí también hay que hacer una pausa y ver si el cuerpo puede procesar esa intensidad, si el cuerpo puede procesar ese nivel de potencia, ese nivel de fuerza que se moviliza desde el inconsciente profundo. Y ahí es cuando llegamos a la torre. La torre es esta liberación, esta energía que cae, que sube, que nos desarma, pero no nos desarma porque sea la voluntad divina que nosotros suframos o tengamos una crisis, es porque esa estructura antigua ya no se puede sostener. Entonces uno trata como de arreglar por aquí, por allá, de liberarme pero no liberarme, de ser pero no ser, y la torre te dice no, esto hay que echarlo abajo, esto no tiene arreglo, esto hay que reconstruir de nuevo. Y se siente muy intenso porque la energía de la torre es una energía de muy alta vibración, ese rayo, esa fuerza vital,
literalmente atraviesa nuestra vida, atraviesa nuestro cuerpo. El cuerpo también es como metáfora de la torre, ¿cierto? Lo que está ahí parado, armado, construido, las memorias que están como negadas, reprimidas, pero con esta energía que se libera aparece todo. El recuerdo, la memoria, el condicionamiento, la herencia, aparece todo, se muestra todo. Igual que si se cayera un edificio, va a aparecer todo lo que estaba escondido, los cimientos, las cosas que no se veían, que no estaban a la vista, van a aparecer. Y claro, nos da mucho miedo vivir la experiencia de la torre, nos da mucho miedo vivir la experiencia del derrumbe, porque en el fondo decimos que queremos ser libres, pero en realidad uno empieza a tomar parecer y en realidad no estoy tan mal, en realidad podría quedarme en el diablo un poco más. En realidad, si igual mi trabajo es estable, no si igual mi marido no es tan malo, no si igual mi familia es mi familia, y no confronto, y no voy a la raíz, y no recupero mi poder, no reconozco mi sombra. Podríamos vivir eternamente con el diablo invertido. Como vive, yo creo, el 90% de la población del mundo sometido a ciertos condicionamientos, redes, estímulos, dinámicas que nos mantienen ahí, como si fuéramos... siempre nos escandalizamos cuando vemos, por ejemplo, criaderos de animales que están con luces artificiales, que están con comida, que los hacen crecer rápidamente. Con nosotros pasa algo parecido. Somos, la mayoría de los seres humanos somos mano de obra, que vivimos en espacios súper limitados, que comemos cosas que no son sanas, que cumplimos un ciclo de vida rápidamente y viene otro y otro y otro. Es como que eh, hay mucha pobreza, hay mucha injusticia, y eso nos mantiene en un lugar donde hay alguien que tiene el poder, o hay algo a lo que le damos poder, y nosotros estamos sometidos. Entonces, claro, la torre parece como tan lejano, ¿no? ¿Qué sería la torre a nivel mundial? Sería una guerra, un cataclismo, una invasión extraterrestre, no sé, lo que a usted se le ocurra. A nivel personal es más fácil identificar. Cartas como la muerte, como la torre, uno sabe cuando la vida se te cae encima. Y a nivel individual es bueno procesarlo, porque desde ahí es donde uno visualiza posibilidades también más masivas, más globales. Cuando se nos cae la vida, podemos sentir que es algo profundamente injusto. Nos cuesta ver ese derrumbe como una liberación, nos cuesta ver ese derrumbe como un regalo, nos cuesta ver ese derrumbe como una oportunidad, porque yo estaba tan identificada con la vieja forma y porque no sé qué hacer con mi libertad. Ahora soy libre, pero antes tenía alguien que me decía lo que tenía que hacer, que me pagaba, que me gobernaba, que me inducía. Y ser libre es hacerte cargo de tu propia conciencia. Ser libre es tener el criterio, la conciencia, la responsabilidad. Y entender que lo que hacemos, lo que construimos, no solo nos afecta a nosotros, también afecta el mundo, la naturaleza, la tierra, la vida, el cosmos. Somos parte de un concierto mayor. Entonces, salir de la torre es complejo, porque necesitamos inspiración, necesitamos fe, necesitamos un sentido trascendente. Nuevamente, la mayoría de las personas en el mundo no lo tienen. Incluso las personas que creen en sus religiones tampoco es que tengan un sentido trascendente. Sí, la trascendencia tiene que ver con entender cuál es mi lugar en el mundo, a qué vine, cuál es mi propósito y con quiénes voy a trabajar para reconstruir el mundo. Porque finalmente esa realidad detrás de la torre se cayó. Se reveló la falsedad, el cansancio, el agotamiento. Y yo no puedo reconstruir sola, tengo que hacerlo en red, tengo que hacer un trabajo colectivo. Eso es la estrella. La estrella siempre es una carta muy colectiva, es una carta que nos revela nuestra verdad. Por eso el personaje de la estrella suele estar desnudo, su transparencia, la transparencia del ser. ¿A qué vine? Nada de eso es importante. Lo que tuve, las posesiones, el estatus, el deber ser, nada de eso es importante. Eso eran capítulos de mi vida. Pero ahora que estoy aquí, que ya se cayó todo, que solo tengo lo puesto en el fondo, me tengo que enfrentar a cuál es el verdadero sentido de mi vida. Mi vida no era eso, porque si mi vida esencialmente hubiera sido eso, eso no se pierde. La esencia nunca se pierde. Y necesitamos guía, necesitamos mirar al cielo, leer las estrellas y entender hacia dónde avanzar. Sin esa guía trascendente, sin ese sentido trascendente, nos podemos sentir profundamente deprimidos, profundamente perdidos, profundamente desconectados. Cuesta un poco vincularnos en este mundo actual, incluso habiendo tantas redes, tanta conectividad, lo que carece es de sentido. De lo que carecemos es redes de sentido, grandes relatos que cohesionen nuestra vida, que unifiquen nuestras búsquedas. Hay demasiada información disponible, que esa es como la sombra de la estrella y la sombra de la era de Acuario, que es la era que estamos viviendo. Entonces, tanta información al final no nos deja articular una imagen, un mapa, algo que nos permita vivir. Siempre es importante
cuestionarnos que para salir de la torre tengo que mirar hacia el cielo, tengo que volver a encontrarle sentido a esas estrellas, a esos astros que aparentemente no tienen ninguna coherencia, pero cuando miro un poco más, cuando profundizo, voy a darme cuenta que está todo conectado, que todo lo que pasa acá arriba pasa acá abajo y que la vida, la astrología y otras, por ejemplo, otras disciplinas como el tarot, mancias de todo tipo, son mapas, son guías, son orientación para que la vida en este plano la podamos vivir de una manera más coherente, de una manera más alineada con nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestro propósito. Yo sé que suena a palabras muy grandes cuando yo les hablo de trascendencia, de propósito, de espíritu, pero es que el tarot se trata de eso. Nunca se ha tratado de si me quiere o no me quiere, aunque el amor también tiene un potencial evolutivo, pero nunca se ha tratado de hacer preguntas, de decir la suerte, siempre se ha tratado de guiarnos a través de una realidad que es sumamente cambiante, móvil, dinámica, y donde es fácil perderse, es fácil ceder nuestro poder, es fácil sentirnos cómodos, es fácil victimizarnos, quedarnos llorando ahí bajo los escombros. Pero fíjense que hablamos del 14, 15, 16 y 17, nos faltan todavía por lo menos 3, 4 niveles. El Sol, o sea, la Luna, el Sol, el juicio final, el mundo, y si incluimos al loco, 5 niveles. O sea, no estamos ni cerca del final. Solo que este momento, este tránsito entre la templanza, el diablo todo lo que viene después con la torre y la estrella, es un momento particularmente crítico para nuestra vida espiritual. Porque la vida terrenal la vivimos en los 10 primeros ciclos de los arcanos mayores, la vivimos entre el 1 y el 10, entre el 1 y la rueda de la fortuna. Pero lo trascendente está desde la fuerza en adelante. Lo trascendente está desde el momento que conectamos con la voluntad espiritual y quizás yo no entiendo, mi personalidad no entiende por qué pasan estas cosas, mi ego no quiere que pase esto. Pero todo lo que viene después, el colgado, la muerte, todo ese proceso de muerte, renacimiento, transformación, tiene que ver con nuestro espíritu. Entonces, por eso hay que alinearse con la voluntad espiritual para entender y para darle un sentido a estas experiencias.